Tengan muy buenos días cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la reunión número 9 del curso Presentación y Elaboración de Tesis, sección A, de cursos libres de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Previamente, antes de iniciar la clase, vamos a dar un aviso. Las personas que tienen acceso a la plataforma de Wedding se dieron cuenta que ya está habilitado el módulo de examen final o de trabajo final, como lo quieran ver ustedes. Ahí ustedes van a subir cualquiera de los dos siguientes trabajos. Uno, la presentación de su informe o artículo relacionado con lo de la piratería intelectual. O dos, el, su anteproyecto o diseño de investigación que ustedes han venido trabajando durante este curso. Tienen fecha tope para presentar dicho trabajo, solo puede ser uno de los dos, aclaro, solo uno de los dos. Tienen fecha tope el 22 de mayo, o sea, dentro de 8 días, para que yo tenga tiempo para poder revisar su material, hacerle su retroalimentación y tener ya sus notas en el transcurso del 24 al 29 de mayo, para que más rápido les puedan entregar su diploma por parte de cursos libres. Y como repito en las sesiones anteriores, cuando es clase presencial, pues se dan los diplomas el último día de clases, que es el 29, estamos hablando de entre 15 días. Pero por la situación en que nos encontramos y por la gran cantidad de alumnos, pues les pido por favor paciencia para que las personas encargadas de cursos libres puedan elaborar sus diplomas. Les estarán llegando entre 8, 15 o a más tardar 22 días. De que les llega, les llega. Si ustedes cumplieron con todos sus requisitos de asistencia y con el punteo. Recuerden que aquí el punteo es simbólico, es nada más únicamente un punteo para que ustedes hayan cumplido con todas sus tareas. A todos les va a salir 100, eso no hay ningún problema, pero recuerden que esto no es un curso que a usted le vaya a dar algún tipo de complicaciones, tampoco lleva retrasadas. Repito, del el 23 en adelante, no me van a pedir que esté habilitando nuevamente la sección de examen final, porque no puedo, sencillamente tengo que entregar cuadros lo antes posible para que ustedes tengan sus diplomas lo más pronto posible. No sé si hay alguna duda, alguna interrogante o algo que ustedes quieran plantear antes de iniciar con la clase del día de hoy. Cedo la palabra o cedo el chat para que puedan escribir ahí lo que ustedes quieran comentar. Bueno, vamos entonces a iniciar con la sesión número 9 con el tema que nos corresponde, que es el marco metodológico. Saber por qué hacer, saber cómo hacerlo y saber qué hacer es parte indispensable de todo trabajo de investigación o de toda tesis que usted vaya a presentar. El marco metodológico en sí es la presentación de todos los elementos que hemos trabajado en los anteriores marcos, más que todo en el marco conceptual, y que aquí nosotros los vamos a de alguna forma a hacer algún tipo de modificación o algún tipo de retroalimentación. También vamos a plantear cuáles van a ser nuestras técnicas y nuestros instrumentos de trabajo que vamos a utilizar para comprobar o rechazar o para afirmar o negar nuestra hipótesis. También en esta parte del marco metodológico, también podemos regresar a los objetivos generales o a los objetivos específicos, ver si realmente se están adecuando a nuestro trabajo o si podemos de alguna forma modificarlos o podemos cambiarlos. Eso lo vamos a ver más adelante. También en el marco metodológico es un camino que nos va a permitir, si nosotros lo planteamos bien, poder comprobar qué tipo de investigación estamos haciendo
y no caer en un trabajo al azar o en un trabajo que nos vaya a confundir o nos vaya a dar algún tipo de sesgo o algún tipo de error cuando estamos ya propiamente trabajando con el grupo de estudio o con los subgrupos de estudio. En este marco metodológico, también vamos a incluir qué método, qué estrategia y qué fin es el que estamos persiguiendo con nuestra propia investigación. Recuerden que ya nos estamos centrando en la comprobación o en el rechazo de la hipótesis, si es que su trabajo lleva hipótesis. Si no lleva hipótesis su trabajo, entonces siempre va a ser su marco metodológico, va a ser sus instrumentos, pero va a comprobarlo a través de otras técnicas, a través de otros instrumentos, que puede ser una revisión bibliográfica. ¿Qué incluye el marco metodológico? Algunas personas, cuando elaboran su marco metodológico, incluyen los siguientes elementos: el método, los tipos de investigación, los objetivos, regresando a los objetivos generales y específicos, las técnicas, los instrumentos, incluye un bosquejo preliminar de temas y incluye el procesamiento o los datos estadísticos. Entonces, recapitulando, el marco metodológico es lo que nos va a permitir tener esos pasos, esas técnicas o esos procedimientos a través de una forma lógica y coherente para poder llevar a cabo a finalización o poder terminar nuestro trabajo de investigación que estamos haciendo. Esta guía o estos pasos que lo estamos planteando los tenemos que basar en el método científico, en el cual vamos a llevar una secuencia ordenada de pasos y en el cual vamos a calendarizar el tiempo de trabajo o vamos a calendarizar nuestro trabajo de campo. No lo van a confundir con el cronograma, que ese es otro aspecto que se va a ver en la otra semana. Nos referimos a la calendarización porque nosotros tenemos que adecuarnos al tiempo y al lugar de las personas o de la persona en el cual vamos a utilizar algún tipo de instrumento o de técnica. Si vamos a utilizar algún tipo de encuesta o entrevista, tenemos que ver si esta persona tiene tiempo, 1 o 2 días, o si esta persona nos puede atender, aunque sea unos 15 minutos o una media hora. Somos nosotros los que nos vamos a adecuar al tiempo de ellos, no ellos a nosotros, porque ellos tienen que hacer otro tipo de actividades. Ellos están trabajando, ellos están haciendo otras actividades propias de su profesión o propias del grupo de estudio. También en este marco metodológico vamos a llevar un control y una evaluación para ver nuestros resultados, para ver si estamos siguiendo por el camino que es el más adecuado o si podemos hacer, como dijimos anteriormente, una retroalimentación o un feedback para poder regresar o poder seguir por el camino más adecuado que nos va a llevar al objetivo de la presentación de nuestra tesis. Vamos a iniciar entonces con los pasos que lleva el marco metodológico. El número 1 es el método. El método consiste en llevar a cabo o explicar cómo vamos a realizar nuestro trabajo. Aquí nosotros tenemos que ir indicando paso a paso, basado en nuestros objetivos, cómo vamos a obtener esos resultados, cómo los vamos a presentar, cómo los vamos a interpretar y lo más importante, qué grado de exactitud y qué grado de confiabilidad tiene nuestra investigación. Eso lo vamos a ver más adelante, qué margen de error puede tener o es permitido en todo trabajo de investigación. Cuando nosotros elaboramos un método, debemos de aprender o debemos de diferenciar cuáles son esos métodos que se utilizan para hacer todo tipo de trabajo de investigación. Los más conocidos son propiamente lo que son los siguientes. Tenemos el método deductivo. El método deductivo es aquel en el cual vamos a partir de datos generales para llegar a datos pequeños, que es lo que ustedes están haciendo a través de su interpretación o a través de su diseño de investigación. Partieron de un tema general, de un tema muy amplio, y ustedes fueron desglosando o fueron haciéndolo en partes, por decirlo de alguna manera,
para poder llegar a un fenómeno o llegar a un problema, llegar a una hipótesis, llegar a un método, a una técnica y a un instrumento para poder presentar el resultado final, que es su tesis o su informe final. Entonces, el método deductivo es precisamente de ir de datos generales válidos para llegar a una conclusión, porque cuando ustedes presenten su informe final, van a elaborar conclusiones y van a recomendar qué es lo que se debe de hacer para encontrar una posible solución al problema o dejar alguna recomendación para posteriores trabajos que otros estudiantes o que otros tesistas o que usted mismo más adelante, por ejemplo, cuando haga su tesis de maestría, si usted quiere continuar, pueda saber en dónde se quedó o qué fue el camino que usted siguió para hacer ese proceso. Luego tenemos el método inductivo. Aquí es lo contrario al anterior. Aquí vamos a partir de lo particular a lo general. ¿Qué significa esto? Esto muy pocas personas lo hacen cuando desarrollan su tesis. Cuando usted ya tiene un problema, es encontrar las causas y efectos que dan origen ese pequeño problema dentro de una comunidad o dentro de un grupo más amplio. En el método anterior era de un grupo amplio a un grupo reducido, pero en el método inductivo es al contrario. Usted está buscando las causas, motivos o razones o circunstancias por las cuales se dan ese problema o ese fenómeno en determinado grupo pequeño y ver cómo influye eso dentro de un grupo mayor o dentro de una comunidad. Luego tenemos el método de análisis. Consiste en descomponer cada una de las partes. También es lo que hace la mayoría de tesistas. Ustedes están llevando una serie, están llevando una secuencia, elaborando primero su anteproyecto. Dentro de su anteproyecto están elaborando el marco conceptual, el marco teórico, están elaborando su hipótesis, su marco metodológico, su marco administrativo, luego hacen su trabajo de campo y luego ya presentan su informe final. Cuando ustedes vayan a hacer la presentación de su examen público, van a tener también que llevar una secuencia, una serie de pasos. O sea, va a llevar esa secuencia lógica. No van a decir ustedes, bueno, mi tema de tesis es esta cosa, ya mañana me gradúo. No, debe de llevar un tiempo programado y debe de llevar una secuencia. Eso es lo que hace el método de análisis, en ir parte por parte para poder llegar a un todo final. Tenemos el método de síntesis. Aquí consiste, a través de nuestro conocimiento racional, a través de nuestros conocimientos, de nuestras experiencias que tenemos, de todo lo que hemos aprendido en la carrera, de todo lo que hemos aprendido aún a nivel básico, a nivel diversificado, vamos a poner en práctica esos conocimientos para poder ubicarlos dentro de una realidad social. ¿Qué es lo que significa? Que si usted está estudiando, por ejemplo, medicina, va a poner en práctica todos esos conocimientos que le enseñaron en la facultad para poder desenvolverse dentro de un grupo social. Usted es abogado, va a poner en práctica todos los conocimientos que le enseñaron en la facultad para poder ejercer su profesión. Aquí es lo mismo. O sea, con este método, todo el conocimiento que usted ha adquirido con los años, que ya sea de nivel primario, de básico, de diversificado, o aún en la universidad, usted ahorita los pone en práctica. Para eso es precisamente la tesis, para poder transmitir ese conocimiento que se los han dado a otro grupo de personas. Ahí viene el famoso eslogan de la Universidad de San Carlos, ir y enseñar a otros. Entonces, eso es precisamente lo que usted va a elaborar o es lo que usted va a hacer. Luego tenemos el método comparativo. Aquí esto más que todo se trabaja en lo que son ciencias médicas o lo que es en el área de veterinaria o aún en el área de ciencias económicas, en el área también de agronomía. Es cuando usted compara dos variables o compara dos elementos o compara dos grupos para ver qué son dos o más grupos en los cuales usted va a comprobar diferentes caminos o diferentes alternativas o diferentes variables para encontrar una o varias posibles soluciones. En el campo de las ciencias sociales o en el campo de ingeniería o de arquitectura también se utiliza, pero no se compara grupos, sino sencillamente se comparan procedimientos o se comparan propuestas, que es lo que usted en algún momento va a plantear si es que su tesis o su objetivo principal o su meta que usted persigue en la tesis es hacer una propuesta. Luego tenemos el método dialéctico.
El método dialéctico es estar preguntando siempre por qué se da la situación, la famosa por qué de las cosas, por qué esto, por qué no de la otra forma, por qué no hicimos esto, por qué si hubiéramos hecho esto, por qué no lo hicimos de otra manera. Es la famosa analogía que hacen con los niños. El niño siempre está preguntando por qué de las cosas. Igual el científico social, igual el científico o el investigador. Debe estar siempre teniendo eso en la punta de la lengua o teniendo eso como meta. ¿Por qué las cosas se están dando? ¿Por qué no se dieron de otra forma? ¿Por qué si lo hice de esta forma, por qué no lo pude haber hecho de otra forma, de otro estilo, por decirlo de alguna manera? El método dialéctico es una especie como de espiral, donde estamos encontrando causas y efectos, causas y efectos. Ya encontramos una causa, encontramos ese efecto, pero hay que ver qué causa puede ocasionar ese efecto y volver a repetir todo ese procedimiento. Luego tenemos el método experimental. Esto se maneja también mucho en el área de medicina, en el área de ciencias médicas, que es en el cual yo voy a estar comprobando diferentes tipos de, diferentes alternativas o diferentes respuestas que se están dando ante determinado problema. Y de alguna forma voy a experimentar en base a mi conocimiento qué otras alternativas, qué otra solución se puede dar al mismo problema. Pero más que todo aquí experimento con algún tipo de material no humano, por decirlo de alguna manera. Sí puedo utilizarlo en humanos, pero más adelante si consto con ya la debida aprobación por una institución. ¿Me recuerdan lo que vimos la semana pasada cuando ustedes estaban haciendo ese tipo de hipótesis? Luego tenemos los famosos métodos estadísticos, que eso lo vamos a ver más adelante, es en el cual yo voy a poder sacar una población, voy a poder sacar una muestra o una submuestra de mi grupo para que no sea muy amplio o no sea muy extenso o no me lleve mucho tiempo mi trabajo de campo. Pero eso también va a depender de ustedes en lo que ustedes deseen elaborar. Cuando ya tenemos definido nuestro método, que pueden ser uno o dos, dependiendo de lo que usted quiera trabajar, debe de responder dos preguntas sencillas. Primero, ¿cuál es el método que más se adecua a mi tipo de investigación? Cuando usted está elaborando un tipo de investigación, su trabajo o su proyecto se va a centrar en tres tipos. Uno, si es una investigación exploratoria. O sea, la investigación exploratoria es aquella en el cual hay muy poca información o ha sido muy poco abordado el problema de estudio. O sea, esto cae en lo que son investigaciones recientes o en temas muy coyunturales. El claro ejemplo lo podemos tener ahorita con el caso del COVID. No estábamos preparados, no estábamos adecuados a esta situación que se está experimentando. Entonces, esa realidad es poco estudiada y no hay suficiente material. Por eso se llama, o es un tipo de investigación exploratoria. Luego tenemos la investigación o el tipo de estudio descriptivo, en el cual vamos a interpretar la realidad que estamos observando, la realidad que estamos viendo con nuestro trabajo teórico, con nuestro trabajo de campo, y nosotros vamos a interpretar esa realidad. Es lo que la mayoría o lo que la gran... el 99% de los trabajos de investigación o el 99% de los trabajos de tesis hacen una descripción de una realidad porque, como hemos dicho siempre, esa frase se les debe de quedar a ustedes clara, porque ustedes son los especialistas del tema, ustedes conocen la realidad que se está manifestando. Y luego tenemos el tipo de trabajo explicativo o experimental. Ese tipo de estudio es lo que dijimos anteriormente, cuando usted va a comprobar una o dos o tres hipótesis, porque va a encontrar diferentes caminos, diferentes alternativas que se están dando en un determinado lugar. Sobre esa base, entonces, ya podemos tener claro cuál va a ser nuestro método, cuál va a ser nuestra presentación o cómo vamos a hacer ese tipo de trabajo de campo que estamos manejando. También en el método nos va a permitir, en el marco metodológico, vamos a poder describir ese tipo de investigación como paso número 2 para poder de alguna forma enfocarnos en lo que nosotros queremos hacer. Cuando nosotros escogemos nuestro tipo de investigación, propiamente estamos utilizando ya una estrategia, ya estamos utilizando ciertos datos que poseemos o ciertos datos que tenemos
para poder recolectar y poder más adelante interpretar y ver la confiabilidad de esos datos que estamos obteniendo. También cuando hacemos nuestro tipo de investigación, debemos de tener bien en cuenta algo. Podemos regresar a lo que se conoce como una nueva revisión documental o bibliográfica si nosotros consideramos que en algún momento dentro de nuestro marco nuestro marco teórico debemos de ampliar o debemos de buscar nuevas palabras para que nuestro trabajo sea más entendible, para que esas terceras o cuartas personas comprendan de lo que estamos haciendo. También en el tipo de investigación, nosotros podemos de alguna forma, además de hacer una investigación documental, si hacemos un tipo de trabajo de campo, vamos a plantear o vamos a describir cómo está ese problema, cómo se está manifestando, qué obstáculos hemos encontrado, qué alternativas hemos solucionado con los distintos problemas que se nos han presentado. Tenemos que tener en cuenta algo. El investigador no puede manipular los datos. Nosotros los vamos a observar, nosotros vamos a ver cómo se está dando ese fenómeno y nosotros los vamos a describir ante la situación de nuestra hipótesis. Repito, no es usted el que va a adecuarse a la hipótesis, es la hipótesis la que tiene que adecuarse a su trabajo de campo. Usted debe de seguir o debe de alguna forma no alterar ese proceso, porque eso es lo que usted quiere observar, eso es lo que usted quiere ver, eso es lo que usted quiere comprobar o rechazar. También, cuando hacemos nuestro diseño de investigación, usted debe de alguna forma poder regresar a sus objetivos y, como dijimos anteriormente, poder modificarlos o poder de alguna forma alterar o crear nuevos objetivos o ampliar sus objetivos. Pero tiene que tener en cuenta algo. Puede ampliar sus objetivos específicos. El general no, porque si usted agrega un nuevo objetivo general, va a tener que hacer por ley o por regla nuevos objetivos específicos. Por eso es que usted solo puede modificar o alterar o retroalimentar esos objetivos específicos. Sí puede de alguna forma cambiar nueva redacción o cambiar nuevas palabras a su objetivo, pero tratando de que no salga un objetivo nuevo, tratando de que no sea una nueva propuesta que usted vaya a hacer. Cuando usted haga ese tipo de retroalimentación, que tampoco es necesario, eso ya queda a criterio de usted. Usted dirá si es válido o no es válido lo que está haciendo, entonces de alguna forma va a poder pasar a la tercera fase del método, del marco metodológico, que son las técnicas. Las técnicas son el conjunto de procedimientos o el conjunto de actividades ordenadas que le van a servir al tesista o que le van a servir al investigador para saber cómo va a recopilar esa información y saber cómo va a interpretar los datos que está obteniendo o que va a obtener. La técnica también me va a plantear de alguna forma poder encontrar un nuevo campo de estudio o también de alguna forma me va a permitir integrarme o saber adecuarme al grupo o a la persona que estoy siendo o que necesito investigar. Esas técnicas tienen que ser en forma ordenada, en las cuales yo voy a obtener esa información, voy a cumplir ciertos pasos que vamos a ver más adelante y en el cual yo voy a describir o voy a detallar cómo ese grupo o subgrupos me van a ayudar o van a hacer esas formas de mecanismo para comprobar o rechazar mi hipótesis. ¿Qué pasos debo de plantear cuando desarrollo mi técnica? 1. Debo de saber manejar todos los datos que voy a obtener, pero no debo de generalizar, sino que debo de encontrar ciertos elementos indispensables que mi propio conocimiento, que mi propia interpretación de la realidad van a indicar que son los más importantes para la presentación del trabajo final. También debo de llevar un orden, debo de llevar una calendarización, lo que dijimos anteriormente. Debo de saber en qué momento me puedo adecuar al grupo
o al subgrupo o a la persona que voy a entrevistar. Para eso necesito llevar ciertos elementos. Debo de conocer lo que es una población. La población es el conjunto finito o infinito de personas, de casos o de elementos que tienen características comunes que voy a investigar, que eso es lo que yo estoy planteando en mi tesis o estoy planteando en mi hipótesis. La población es el conjunto total de personas que conforman cierto lugar al cual voy a investigar. Era lo que yo les planteaba cuando ustedes hacían su segunda fase o primera fase en el marco conceptual, en el planteamiento del problema. Ahí tiene que ser usted ser lo más específico, indicar en qué lugar quiere hacer esa investigación o desea hacer esa investigación. La mayoría, ¿se recuerda cuando yo les decía? Por ejemplo, la mayoría se quedan con el término Guatemala, pero el término Guatemala es muy amplio, tiene tres variables o tres incisos. Guatemala República, Guatemala Departamento y Guatemala Municipio. Si usted quiere investigar lo que es el municipio de Guatemala, tenemos 25 zonas. Es todavía muy amplio esa población. Entonces, redúzcase a un subgrupo, redúzcase a un grupo más pequeño, que podría ser la zona 10, por ejemplo, de alguna manera. Pero esa zona 10 es muy amplia todavía. Esto se acostumbra dejarlo ahí si usted está trabajando en una institución, pero como usted está haciendo su tesis, debe de reducirse más todavía. Entonces, váyase a una colonia y usted es lo que usted va a comprobar, si en esa colonia se está dando ese problema o se está dando esa situación. Cuando usted va desglosando cada uno de esos aspectos, está encontrando lo que se conoce como la muestra. La muestra es el subconjunto de esa población. Ese subconjunto tiene las características similares a lo que usted está buscando, pero es una parte o es una fracción de la población total de lo que usted está estudiando. Esa muestra debe ser representativa según sus parámetros, según su objeto de estudio. Pero también usted puede manejar dos alternativas. Puede ser una muestra aleatoria, en la cual usted va a decir, de alguna forma, va a permitir que ciertos individuos o que ciertos elementos cumplan ciertos requisitos. Por ejemplo, usted se va a centrar solo en la edad, se va a centrar solo en género, se va a entrar en nivel académico, en nivel socioeconómico, se va a centrar únicamente en investigar a aquellas personas que sean propietarios de una residencia. Usted va a estratificar ese tipo de muestra. Y la no estratificada significa que aquí su grupo es más amplio, usted no le va a pedir ciertas características o ciertos requisitos, pero usted de alguna forma sabe cómo va a obtener ese tipo de datos. Y es lo que usted va a plantear o lo que usted va a describir cuando tenga que plantear ese tipo de instrumentos, ese tipo de técnicas, perdón. Cuando ya tengo mis técnicas, cuando ya sé cómo voy a recopilar esos datos, en esas técnicas usted puede manejar, por ejemplo, entrevistas, puede manejar cuestionarios, puede manejar boletas, encuestas, observación participativa, no participativa, algún tipo de dramatizaciones, algún tipo de mesas redondas, algún tipo de la técnica que usted considere que más se adecua a su investigación. Ya teniendo esa técnica, ya explicándola por qué se adecua a mi trabajo de investigación, puedo pasar a los instrumentos de recolección de datos. Esos instrumentos son los que de alguna forma me van a permitir poder llegar a mi trabajo final. En esos instrumentos yo voy a describir ya qué tipo de encuesta, por ejemplo, voy a trabajar. Si eso planteo yo como una técnica, aquí ya la describo. Utilizaré una encuesta cara a cara, utilizaré una encuesta por teléfono, utilizaré una encuesta por medios electrónicos, por redes sociales, por WhatsApp, por Instagram. Usted va a ir planteando y va a explicar por qué escogió ese instrumento, cuánto era su población, cuánto era su muestra y si hay una submuestra dentro de lo que usted está investigando. Ahí va usted a ir paso por paso explicando esa organización, esa ejecución y ese control con sus instrumentos. Si voy a utilizar observación participativa, ¿por qué voy a utilizarla? Ahí va usted a describir cómo va a hacer ese tipo de observación. Si usted de alguna forma va a formar también
parte de ese grupo de estudio. Si es una observación no participativa, usted va a estar de lejos y usted va a saber cómo puede de alguna forma explicar las razones que se están dando. Si va a utilizar algún tipo de entrevista, tiene que redactar ese cuestionario, tiene que redactar esa boleta de encuesta, saber si va a poner preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas mixtas, si usted va a poner preguntas de opción múltiple, de falso o verdadero, o si solo va a dejar una pregunta, y en el cual usted va a tener una especie como de diálogo con ese grupo o con esa persona que usted está entrevistando. Entonces, ya teniendo mis técnicas, ya sabiendo cómo voy a obtener mis datos, puedo como decir que ya puedo manejar mis recursos. Y también aquí voy a poner otra especie de calendario en el cual yo voy a decir cuánto tiempo calculo que es el que necesito basado en el tiempo de las personas o del grupo para poder hacer ese trabajo. Cuando se hace una tesis y se hace ese tipo de instrumento, dependiendo de la técnica que usted maneje, se acostumbra de 1, 2 o 3 meses, porque deben de tomar en cuenta algo. A veces, si usted va a entrevistar a un funcionario público, por decir de alguna institución, puede ser que esa persona le diga, mire, yo lo puedo atender con mucho gusto una vez a la semana, pero solo 15 minutos. Entonces, te va a ir programando su tiempo. O si usted va a investigar a determinado grupo o subgrupo de estudio, usted debe de hacer 2 o 3 veces ese trabajo para verificar y para poder comprobar que los resultados que usted está obteniendo son los correctos. Porque como le hemos dicho otras veces, hay mucho tesista o hay mucho investigador que deja las encuestas, que deja el cuestionario ahí y la persona a veces no entiende las preguntas o no sabe qué escribir o no sabe qué responder. O a veces solo responde por salir del paso. Ay, a todas les voy a poner verdadero, a todas les voy a poner que sí. Entonces, en algún momento se está cayendo usted en un tipo de error. Entonces, debe de verificar. ¿Y eso cómo lo va a hacer usted? Haciendo varias visitas o haciendo varias veces ese proceso. Pero eso ya es muy subjetivo. Eso ya depende de usted en cuánto tiempo lo va a hacer o si usted también lo quiere hacer. Porque como lo hemos dicho, hay personas que dirán, ya, solo con una vez que haga ese tipo de procedimientos, más que suficiente. Pero si usted quiere hacer un trabajo formal, quiere hacer un trabajo profesional, pues usted mismo dirá, necesito hacer unas 2 o 3 veces. Queda a subjetividad de las personas. Entonces, cuando ya tengo mis técnicas, ya tengo mis instrumentos, ya sé cómo voy a plantear o ya sé cómo voy a obtener esos datos, algunas personas pasan a lo que se conoce como la recolección de datos bibliográficos o la recopilación o ampliación de esos datos que he obtenido teóricamente. Es lo que algunos conocen como un índice provisional o un bosquejo preliminar de temas. Ahí yo voy a explicar o voy a elaborar o voy a puntualizar supuestamente qué tipo de temas o subtemas voy a trabajar en mi informe final. Dice, voy a trabajar en mi informe final. Recuerde que cuando usted está haciendo su diseño de investigación, todo es a tiempo futuro, porque usted todavía no ha hecho el trabajo de campo. Eso que se les quede claro. Usted hace su anteproyecto, protocolo de tesis o diseño de investigación, como usted quiera llamarle, debe de hablar en tiempo futuro. Cuando usted ya hizo su trabajo de campo o su asesor ya le autorizó para hacer su trabajo de campo y usted va a presentar sus resultados finales, ahí va a hablar en tiempo pasado. Es cuando usted hace su informe final, porque ahí indica o usted va a plantear o usted va a describir cómo encontró o cómo se dieron los diferentes problemas o los diferentes fenómenos. Que les quede claro, cuando usted haga su diseño de investigación, debe de hablar en tiempo futuro. Y cuando usted redacte su trabajo final o su informe final, debe de hablar en tiempo pasado, porque ya los hizo. Entonces, en ese bosquejo preliminar, usted va a resaltar o va a indicar qué alternativas o qué temas o subtemas va a tener su informe final. Es donde usted va a plantear los famosos capítulos. Por ejemplo, en el capítulo 1, usted va a poner ahí el marco conceptual.
va propiamente a describir o mejorar la redacción o ampliar en base a la retroalimentación o al feedback que usted hizo en su marco metodológico, para que cuando usted redacte su informe final ya estén las mejoras que usted haya encontrado o que usted desea mejorar en su trabajo. En el capítulo 2 está el famoso marco teórico. Cuando usted hace su diseño de investigación, se acostumbra a que ese marco teórico esté entre unas 15 a 25 páginas. Pero cuando usted vaya a hacer su informe final, debe de ampliar más esa información, debe de mejorar esa redacción. Algunas personas, cuando hacen el marco teórico en su informe final, ya lo hacen entre unas 45 a 50 o 60 hojas o 50 páginas, como usted quiera verlo, porque necesitan ampliar nuevos conceptos que han encontrado en su trabajo de campo. Luego el capítulo 3 sería lo que es el famoso marco metodológico, lo que estamos hablando hoy, y el marco administrativo. En el capítulo 4, usted plantearía ahí cómo interpretó o cómo va a interpretar los datos que usted está determinando o que usted encontró en su trabajo. En la presentación de las gráficas. Va usted a decir si va a manejar gráficas circulares, gráficas de barras o gráficas estándares, cómo va a saber interpretar esos datos, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahí usted va a describir eso. Y en su capítulo 5, usted va a hacer su propuesta, si es que su trabajo era así propiamente, o su tesis buscaba ese tipo de alternativa, una propuesta o una mejora a la solución del problema. Y luego vendrían lo que son las conclusiones, recomendaciones, la bibliografía, y si usted considera que es necesario poner los anexos. Por ejemplo, en los anexos irían la boleta de cuestionarios, fotografías, que eso debe tenerlo muy en cuenta usted. Cada vez que usted vaya a hacer su trabajo de campo, tome fotografías, tome imágenes de cómo estaba el problema, cómo usted lo fue encontrando esa solución o alternativa a ese problema y cómo lo dejó. Más que todo eso se maneja en los famosos en los EPS, pero en las tesis puede plantear eso si usted lo desea. Describir cuando usted estaba pasando la boleta, que alguien le tome una fotografía para que la gente vea que usted hizo su trabajo de campo, o que usted tomara algunas fotografías cuando estaba haciendo un panel, una mesa redonda, cuando usted estaba haciendo algún tipo de actividad, o también puede tomarse algún tipo de alguna fotografía cuando usted estaba redactando su informe final o usted estaba haciendo las gráficas o la interpretación. Es para que la gente vea que está haciendo su trabajo. Es lo que ustedes, los que acaban de graduarse a nivel medio, o lo que se presenta ahora en los famosos seminarios, el proyecto Acción. Es explicar cómo hicieron esa actividad, para que la gente entienda que ustedes sí hicieron ese trabajo. Entonces, ya teniendo esa parte, ya teniendo esos métodos constitutivos, esas técnicas y esas recolecciones de datos, ya puedo de alguna forma elaborar ya o empezar a hacer mi trabajo de campo. Entonces aquí, en base a las técnicas que yo he planteado, dije que voy a hacer encuestas, que voy a hacer entrevistas, que voy a hacer análisis de contenido o todo lo que ustedes quieran plantear. Entonces, ahora en esta fase, usted va a explicar esas razones. Por ejemplo, lo que decíamos anteriormente, si va a utilizar encuestas, puede ser encuestas orales o escritas, puede ser encuestas por teléfono, pueden ser encuestas por formularios de Google, puede ser crear usted un grupo de WhatsApp por la situación en que estamos actualmente, o una videoconferencia. Si usted va a utilizar algún tipo de entrevistas, va a detallar si es un interrogatorio, o sea, en el cual usted le va a hacer una serie de preguntas a la persona que está entrevistando, o si va a hacer un diálogo, solo va a hacer una pregunta nada más. Y usted, previamente, con autorización de esa persona, pues va a grabar la reunión con una grabadora, con una cámara de video, si él o ella le permite. También ahí usted va a detallar si su entrevista va a ser estructurada o semiestructurada. La entrevista estructurada es en el cual usted le está encaminando, le tiene un grupo de preguntas al entrevistado. Y la semiestructurada es en el cual usted deja que él se desenvuelva, que él propiamente cuente todo lo que está sucediendo. Es lo que la mayoría de personas utilizan, porque lo que se necesita averiguar es que él o ella nos cuente las experiencias. Luego, si usted va a manejar algún tipo de análisis documental o va a manejar otro tipo de técnicas, debe manejar una lista de cotejo. Esta lista de cotejo me va a permitir
ponerle una numeración o ponerle una característica propia para que cuando yo haga mi interpretación o cuando yo tabule los datos, los haga lo más pronto posible. Por ejemplo, se acostumbra, si usted va a utilizar una boleta de encuesta, hay muchas personas que cometen este error, que le ponen nombre de la persona entrevistada. Eso a usted no le sirve, eso no, a usted no va a estar tabulando nombres, no va a estar tabulando todos los Marios me contestaron de la siguiente forma, todos los Noé me contestaron de la siguiente manera. Los nombres no van en una boleta de encuesta. Lo que sí va es la edad, va el nivel de escolaridad, va el cargo que esta persona desempeña, van sus objetivos, van la descripción de estas preguntas y cada una de estas preguntas se le puede poner una numeración para que cuando usted tabule, si usted va a utilizar algún programa informático, solo ingrese esos números, no vaya a estar escribiendo nuevamente la pregunta, o cuando usted tiene la colaboración de otra persona, que esta persona, la pregunta número 1 dice tal cosa, la respuesta fue sí o fue no, entonces esa persona va a decir, pregunta 1, 5 sí, o 5 A o B, dependiendo de cómo usted vaya a hacer esa lista de frecuencia. Teniendo esa característica, entonces ya puedo de alguna forma saber cómo voy a presentar esa interpretación, saber cómo voy a describir los resultados, lo que decíamos anteriormente. Si voy a utilizar algún tipo de encuesta, cuando yo presente mis resultados, debo de manejarlo en una especie como de gráfica. Y ahí voy a describir yo la misma gráfica para todas las respuestas, porque ese es un error que cometen muchas personas. Ponen una gráfica de pastel para la pregunta 1, para la gráfica 2 una de barras, para la gráfica 3 una estándar, la 4 regresan con una de pastel, entonces eso va a ser una especie como de mix. No, usted debe de manejar una misma gráfica para todas las preguntas que usted está haciendo. Una pregunta que me hacían en la sección B era cuántas preguntas o cuántos ítems debe de llevar el cuestionario. Eso ya depende de usted, depende de lo que usted quiera investigar, de lo que usted quiera comprobar o rechazar. Se acostumbra que debe tener unas 10 a 15 preguntas, pero si usted quiere plantear más, queda a criterio de usted. Pero vuelvo a repetir, usted debe de adecuarse o usted de alguna forma debe ser flexible. Porque si usted pone, porque hay personas que hacen esto, ponen 100 preguntas en una boleta de encuesta, por decirlo de alguna manera, entonces va a necesitar varias visitas a esa persona que está entrevistando o a ese grupo o subgrupo de estudio. Entonces, las personas se le van a aburrir, las personas se van a desesperar. Entonces, no ponga demasiadas preguntas. Ponga usted las preguntas que usted considere son las más importantes para comprobar o rechazar su hipótesis o su trabajo de investigación. Cuando usted vaya a interpretar esos datos, debe de cumplir 4 características. Número 1, cuando vaya a elaborar esas gráficas, debe de poner el nombre de la pregunta nuevamente. 2, debe de poner la gráfica, ya sea gráfica circular, gráfica estándar o gráfica de barras, como usted quiera, o cualquier otro estilo que usted quiera manejar. Paso número 3, la interpretación de los resultados. Según usted, ¿por qué debe de ahí de describir por qué se dieron esos resultados? Usted va a decir, interpretación, el 80% de los encuestados hombres consideraban que la situación se dio de esta otra manera. Entonces, eso los va a describir, va de alguna forma como a interpretar lo que se está presentando. Y el cuarto paso es la conclusión, en el cual usted va a decir por qué se considera que se dio esas respuestas. O sea, usted de alguna forma va a plantear o va a redactar o va a escribir por qué considera que se dieron las respuestas que propiamente interpretó o que usted planteó o que usted está de alguna forma describiendo en su gráfica. Ya teniendo esa base, me va a permitir hacer lo más importante en todo trabajo de investigación, saber la validez y la confiabilidad de mis instrumentos de trabajo o de mis instrumentos de campo. La validez se refiere al grado o saber de alguna forma si mi instrumento realmente está midiendo mis variables, mis causas y efectos de la hipótesis. Porque usted pudo haber hecho una encuesta, pero usted dice, no comprobé nada o realmente no estoy de acuerdo con esos resultados que se manifestaron.
porque usted tenía otra visión propiamente. Puede dejarlo así, o dos, si usted desea o si usted tiene tiempo, puede hacer una nueva técnica, hacer un nuevo instrumento, y esa primera fase que usted hizo le puede servir como una prueba piloto. Y usted puede plantear a través de otras nuevas técnicas, va a decir nuevas alternativas para ver si su trabajo tiene validez o no. La confiabilidad se refiere a medir mi instrumento para ver si las respuestas o las aplicaciones que yo estoy manejando a través de los sujetos de estudio realmente son respuestas válidas, son respuestas que de alguna forma no están sesgadas, o yo he verificado o he confiabilizado que la persona o el grupo de estudios realmente respondieron con seriedad. Dijimos anteriormente, puede ser que haya algunas, si usted deja el cuestionario a alguna persona, por ejemplo, si es un grupo de estudiantes, es un grupo de jóvenes, ellos, y no hay alguien que los esté guiando, no hay alguien que los esté vigilando, ellos pueden contestar, a todos les voy a poner verdadero, a todos les voy a poner falso, y lo hacen solo, o la famosa, lanzan una moneda y a ver qué me sale. Si sale cara, les pongo sí, si sale escuro, le pongo no. Entonces, usted debe estar presente para aclarar las dudas y de alguna forma poder tener esa confiabilidad y que la persona o el grupo que está siendo estudiado se sientan cómodos. En la mayoría de investigaciones se deja un margen de error del 5%. ¿Qué significa eso? Que siempre usted va a encontrar algún tipo de obstáculo, siempre usted va a encontrar algún tipo de problema o algún tipo de situación no prevista. Es que usted no tiene una bola mágica para saber qué problemas se le van a presentar en su trabajo de campo, pero sí debe tener alguna alternativa a esas posibles soluciones, a esos posibles problemas que usted va a encontrar y cómo los va a solucionar. Y eso es parte del método que usted planteó. O sea, usted debe tener esto en mente, debe de prevenir, debe de planificar qué posibles obstáculos. Tal vez se le va a presentar uno que usted ni había pensado, o algo que usted no lo había tomado en cuenta, pero eso le va a permitir que su confiabilidad sea más creíble. Entonces, ya teniendo ese proceso, ya teniendo esos elementos constitutivos de mi marco metodológico, puedo pasar entonces a lo que se conoce como la última fase, o sea, el procesamiento estadístico. El procesamiento estadístico es cómo yo obtuve la información, cómo la recopilé, cómo la procesé y cómo la voy a tabular propiamente. O sea, aquí yo tengo los datos en bruto, tengo los 250 cuestionarios, por decir de alguna manera, o 25 cuestionarios, o solo tengo la boleta o tengo la grabación auditiva o visual del entrevistado. Entonces, ahora debo de sentarme y debo de explicar cómo voy a interpretar, cómo voy a saber presentar esos datos en bruto que obtuve. También debo de saber separar de alguna forma si en algún momento alguno de los cuestionarios o alguna de las boletas que yo obtuve me dejaron preguntas en blanco o no me las contestaron. Porque puede ser que en algún momento, cuando usted pasa en un grupo de estudiantes, por ejemplo, hay 50 estudiantes ahí, usted no va a estar sobre cada uno de ellos. Usted va a recibir las boletas de cada uno, pero puede ser que esa persona no le haya contestado. Por X o Y razón. Usted no va a saber quién fue, pero también debe de saber cuál fue el motivo o la razón o la circunstancia que ocasionó que esa persona o ese grupo de personas, porque a veces puede ser más de uno, no hayan contestado esas preguntas. O pudo haber habido alguna pregunta que en todos ocasionó algún tipo de problema. Entonces, ahí yo voy a poder diseñar mi programa de tabulación, voy a poder indicar cómo voy a codificar, cómo voy a presentar esos cuadros, qué tipo de programa informático, si es que lo voy a utilizar, ahí lo voy a describir, o si lo voy a hacer aunque sea a mano y papel. O sea, si voy a utilizar las famosas barritas para ir contando cuántos sí, cuántos no, pero ahí debo yo de explicar esas razones o esas circunstancias. Entonces, recapitulando, el marco metodológico es donde yo voy a poder explicar cómo voy a trabajar, cómo voy a hacer ese tipo de trabajo de campo y cómo voy a presentar los resultados que se me están dando en la investigación para comprobar, rechazar, afirmar o negar mi hipótesis.
También en el marco metodológico yo voy a plantear cuando yo redacte mi informe final, qué partes va a llevar mi trabajo o mi informe final. También voy a graficar o voy a saber explicar cómo debo de presentar esos resultados. ¿Cuánto tiempo me llevó? ¿Qué proceso utilicé? ¿Qué obstáculos encontré? Y si hubo necesidad de hacer un tipo de retroalimentación a mi diseño de investigación o a mis objetivos o a mi marco conceptual. Aclaro, en el marco conceptual usted puede retroalimentar las fases, pero la única que no puede cambiar, es el planteamiento del problema. Esa sí la tiene que dejar, porque si usted cambia la pregunta del planteamiento del problema, por lógica va a tener que cambiar la hipótesis, por lógica va a tener que cambiar su marco teórico y va a tener que hacer otro tipo de procedimiento. Repito, en el marco conceptual usted puede cambiar los antecedentes del tema, puede cambiar los objetivos, que es lo que más se acostumbra a hacer, puede cambiar un poco la delimitación, pero no saliéndose de ese grupo o subgrupo, tampoco saliéndose del espacio físico. Puede ampliar, sí, en la delimitación temporal, porque usted decía en algún momento, mi trabajo va a ser en los meses de agosto y de septiembre de 2021, pero usted llegó en ese momento y todavía no le han aprobado su anteproyecto, todavía el asesor no le da autorización para empezar a hacer su trabajo de campo. Entonces usted debe de regresar a esa fase y decir, bueno, va a ser julio, agosto, septiembre, y octubre y noviembre. Tener un poquito más de tiempo para hacer ese tipo de trabajo. Sobre esa base, o ya teniendo ese tipo de datos, ya me va a permitir poder saber cómo voy a presentar mi trabajo o saber cómo voy a recapitular o presentar mi informe final, en el cual describiré la información documental, describiré la información de campo y describiré el tipo de trabajo que yo hice o que estoy elaborando en mi proyecto o protocolo de tesis. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Dejo en este momento el micrófono o el chat para plantear alguna situación. ¿Alguien que quiera decir algo? ¿Hay que decir algunas dudas? Si no, voy a tener que decir democráticamente, porque yo sé que aquí hay algunas personas que tienen algún tipo de duda. Para eso estamos aquí, para aclarar algunas dudas. Vamos a ver, Gladys Marixa, puede habilitar su micrófono y decirme si tiene algún tipo de interrogante o algún tipo de comentario que quiera plantear. A ver, Gladys Marixa. Vamos a ver, Douglas Alonso. ¿Alguien que quiera plantear algo ahí? Sí, licenciado, disculpe, solo una consulta. Por ejemplo, cuando la tesis es por método deductivo, esta no cuenta con una hipótesis, ¿esta tiene alguna limitante con relación a al tipo de encuesta que se vaya a plantear? No, no necesariamente porque usted va a saber adecuar su técnica. Si su trabajo no lleva hipótesis, cuando usted pase esa encuesta va a saber qué va a preguntar o qué va a querer comprobar o ver propiamente. O sea, no se sugestione a que debo llevar una hipótesis y hacer la encuesta, porque su trabajo se puede adecuar o su investigación a otro tipo de técnicas. O sea, no caigamos en ese error que hace la mayoría, solo encuestas o cuestionarios o solo entrevistas. Existen como 3.000 técnicas y a veces hay otras técnicas más sencillas. Hay otro tipo de trabajos que me van a permitir ver o obtener esos resultados. Por ejemplo, lo que le decía, los paneles, las mesas redondas, los foros, puede utilizar usted
los Philips 66, puede utilizar usted, digamos, algún tipo de dramatización, solo ir a observar, nada más, solo estar presente en determinado lugar. Por ejemplo, lo que se hace, ¿se recuerdan ustedes? Por ejemplo, usted puede llegar a un salón de un colegio, estar ahí en ese salón y solo va a estar observando, no va, ni siquiera va a participar. Al principio sí puede ser que usted cause algún tipo de impacto en las personas, más que todo en los niños, pues, o en los jóvenes, porque hay una persona distinta, una persona extraña, se van a comportar de una forma distinta. Usted tiene que empezar a ganarse la confianza de ellos, que ellos se olviden de que usted está ahí, pues, para poder observar realmente cómo se están dando los resultados. A ver, los primeros 2, 3 días, los niños se van a portar un angelito ahí, pero ya a la semana, pues, tiene que ir varias veces, entonces ya a las 2 semanas ya van a ser nuevamente los que eran antes, y eso es lo que usted quiere ver, cómo se dan esos resultados. O haga revisiones bibliográficas, haga revisiones documentales, vuelva a revisar diferentes materiales. Usted va a determinar su técnica, usted va a determinar sus instrumentos. Ok, sí, tenía prácticamente, gracias, Lick, porque en esa tenía dudas, porque como no tengo una tesis, pero sí estoy directamente en el campo. Mi tema es con relación a la inclusión laboral para discapacitados físicos. Entonces Ajá. yo sí tengo contacto directo con ellos y sí estoy ahí constantemente viendo la necesidad que ellos tienen. Entonces, a raíz de esa necesidad surgió el tema, ¿verdad? Ajá. Entonces, Pero usted no participa. no, solo los estoy observando. Usted no participa. Ah, correcto. Uh -huh. Entonces, con su trabajo de tesis o con su informe final, usted le puede recomendar a la institución nuevas estrategias para mejorar la atención a estas personas que están llegando a esa institución. Entonces, usted, esa sería su propuesta o su sugerencia. Que esta institución le haga caso o no, esa es otra historia. Pero usted ya hizo su trabajo o hizo su presentación. Sí, gracias, Lick. Vamos a ver. Precisamente con eso le iba a indicar de que también eso lo estoy planteando como una propuesta, prácticamente Uh -huh. dándoles recomendaciones. Sí, es que toda tesis eso es precisamente. Cuando usted vaya a presentar su informe final, es eso propiamente lo que le van a preguntar. Y aquí hay algo que quiero aclararle a algunos. Esto se dio, esto se dio en la sección B. Hay algunas personas que se preocupan o les entra el famoso. Ahorita voy, Rosa, ahorita voy. Hay algunas personas que se preocupan o se estresan con su famoso examen público. Bien, las fases que usted tiene que hacer para hacer su examen público son las siguientes. Primero, pues le aprobaron su anteproyecto o diseño de investigación. Luego, pues hizo su trabajo de campo. Luego, pues ya hizo su informe final. Luego usted se lo va a pasar al encargado de metodología y él le va a hacer algún tipo de revisiones, el famoso revisor. Luego, pues a usted le van a hacer algún tipo de examen previo para ver si realmente usted hizo o no hizo esa tesis. Y luego ya le autorizan la impresión de esos libritos. En algunas facultades, escuelas son de 20 a 50 o 100 libros, esas tesis, que usted va a repartir por diferentes lugares. En el examen público, el 99.99% lo gana. Solo existen dos formas en que usted pueda perder su examen público. Esto es, de las 14 universidades que hay en Guatemala, 12 manejan examen público, 12 o 11. La Mariano, la Galileo y la Da Vinci ya no manejan el examen público, pero sí tienen defensa de tesis, eso lo vamos a explicar más adelante. Pero si usted hace su examen público, es estar enfrente de su familia, enfrente de sus amigos, y ahí le van a hacer 3 sencillas preguntas. La pregunta número 1 se la va a hacer su asesor. Y le va a preguntar, es una pregunta, lo único que tal vez va a cambiar es la forma en que le va a plantear la pregunta. Pero lo que le va a hacer es, mire Alfredo, o mire Byron, ¿por qué escogió usted ese tema de investigación? Y como usted fue el que escogió su tesis, como usted fue el que describió esa situación, entonces viene usted y explica. Ahí va a detallar por qué fue el motivo, razones o circunstancias. La famosa justificación que usted ya hizo en su marco conceptual. Y ahí explica para que las personas se enteren cuál fue las razones, motivos o circunstancias de que usted escogió ese tema.
Luego viene el encargado de metodología, o el famoso revisor, que le va a plantear, mire María Abigail, o mire Douglas, o mire Rosa, cuéntenos o explíquenos cómo usted elaboró su trabajo de campo, o cómo usted hizo ese tipo de interpretación de datos. Y como usted lo hizo propiamente, usted hizo ese trabajo de campo, usted va a detallar, usted va a contar todas las anécdotas, todas las situaciones que se plantearon. Eso sí, le ponen un tiempo límite. En algunas facultades de escuela le dejan entre unos 2 a 3 minutos, exagerados 5 minutos. Tampoco te va a tener toda la mañana para contar todas las situaciones. Usted solo va a ir a los puntos generales. Eso es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta se la hace el decano de la facultad o se la hace el director de la escuela, donde le va a preguntar, mire Mirna o mire Gladys, ¿cuál es su propuesta? ¿Cuál fue usted? ¿Qué encontró usted y cómo solucionó el problema? Son las tres preguntas que, o de alguna forma le van a decir, mire, Julieta, usted nos recomienda tal situación, o usted concluyó tal situación. ¿Nos puede explicar sus conclusiones o sus recomendaciones? Eso es todo el examen público. Como les digo, las dos formas en cuales usted pueda perder un examen público es, uno, que no llegue al acto de graduación de su tesis. Por X o Y razón. Pero si usted no llega, lo va a perder. No va a poner a una persona alterna a que haga ese examen. Dos, la otra forma en que usted vaya a perder ese examen público es que usted se quede mudo. Así de sencillo. Le está haciendo la pregunta al asesor y usted no responde. Y ahí le pasaron los 5 minutos y usted completamente choqueado o choqueada, como decimos en un término chapín, y no contesta. Hay que ver si realmente todavía está viva o qué le pasó. O el revisor o el decano, porque a ver, sí afectan los nervios, es lógico, pues nadie es de piedra, pues en sentido. Usted va a estar nerviosa, o todos hemos estado nerviosos en ese momento, porque tenemos a nuestra familia, tenemos a nuestros amigos, tenemos a nuestros conocidos ahí. Entonces, usted de alguna forma va a sentir esos nervios. Pero recuérdese, nadie, nadie sabe lo que usted hizo propiamente. El único que tal vez va a saber un 50 o 75% de lo que usted hizo fue su asesor. Pero como decimos en términos chapines, eche casaca ahí, pues, pero casaca fina, casaca buena, por decirlo de alguna manera. Porque si usted habla y usted se desenvuelve, ya se graduó propiamente. Es que se está graduada en el momento en que se le dan la autorización para imprimir sus tesis. Pero el examen público es un formalismo propiamente. En la Mariano o en la Galileo o en la Da Vinci, la defensa de tesis comienza desde el momento en que usted llega con una propuesta a la secretaría o llega a la facultad, se reúne con el encargado de metodología y sabe presentar o sabe vender su punto de tesis. Y también está su famosa defensa cuando se está reuniendo con su asesor, cuando se está reuniendo con su revisor, porque en todas hay revisor, y le van haciendo algún tipo de cambio, ya dependerá de usted si deja o no deja que esos tipos de cambios sean efectivos. Porque usted puede argumentar, disculpe licenciado, no estoy de acuerdo con esos cambios que usted me plantea, por esto y esto y esto y esto y esto. O sea, usted está argumentando con base científica las razones por las cuales no permite ese tipo de cambios. Porque a veces en los revisores, eso en todo sucede, hay revisores que a veces se meten a hacer cambios de su diseño y el diseño ya estuvo aprobado. El único que le podía haber hecho algún tipo de cambio era el asesor. El revisor, su única función que tiene para la redundancia es revisar que todo vaya según las normas que establece la facultad o la escuela, que vaya a aspectos de márgenes, que vaya a aspectos de interlineado, faltas de ortografía, porque a veces se nos puede pasar alguna falta de ortografía. Esa es la función del revisor, ver que se cumplan los parámetros que la facultad o la escuela pide, que es lo que en muchas facultades a veces le designan al asesor. El asesor no tiene que meterse en eso. El asesor solo le va a orientar, le va a guiar para hacer su trabajo, para hacer su propuesta propiamente. El revisor se va a encargar de ver eso, que si están bien las normas APA, si están bien las normas de Chicago, dependiendo de los pies de página o las normas que usted utilizó, todo eso se le va a encargar al revisor. Pero en unas universidades le ponen ese trabajo al asesor y es completamente distinto. Porque a veces puede pasar esto, que el asesor le dijo ciertas cosas, cuando llega con el revisor, le hace cambios, porque no es como él quería.
ahí se presenta el famoso dilema de usted. Bueno, ¿le hago caso a mi asesor o le hago caso al revisor? Y usted va a decidir en algún momento quién va a ser el que más se va a adecuar a ese tipo de cambios. Bueno, presente tesis, puede ampliar o modificar información relacionada. Sí, Byron, usted en algún momento puede hacer ese tipo de ampliación o puede modificar. Para eso le sirve precisamente el marco metodológico, para hacer ese tipo de retroalimentación o ese tipo de modificaciones a lo que usted estaba planteando o lo que usted ha descrito. Ahora sí, Rosa Baldonado, disculpe que no le había sido la palabra, ahora sí se la cedo completamente. ¿Rosa? Buenos días, licenciado. Sí, disculpe, es que fíjese que mi niña me presionó el botón sin querer, pero no, la verdad es que no tengo ninguna duda al respecto. Bueno. No tenga pena, no tenga pena. No tenga pena. Bueno, repitiendo, para dar por finalizada la sesión. Los que tengan acceso a la plataforma, ahorita voy, Elida, los que tengan acceso a la plataforma, ya se encuentra habilitado el examen o módulo de trabajo final. Tienen fecha tope el 22 de mayo, o sea, dentro de 8 días. Ahí ustedes pueden subir el tema relacionado con la piratería intelectual o dos, su diseño de investigación que han trabajado. Cualquiera de los dos pueden subir, no hay ningún problema. Fecha tope 22 de mayo a las 23 horas con 59 minutos. Ya el 23 o 24 o cualquier otra fecha, no me van a pedir que habilite ese módulo, porque no puedo, porque debo de calificar y debo de tener los cuadros finalizados para poder presentarlos en esa semana, para que ustedes lo más pronto posible reciban su diploma. No estoy diciendo que el 29 les van a dar su diploma. Si es clase presencial, sí, pero a través de esta situación en que estamos, su diploma le va a llegar a los 8, 15 o 22 días de haber terminado el curso. El curso lo estamos terminando dentro de 15 días, el 29 de mayo. La otra semana vamos a ver lo que es el marco administrativo y lo que son las referencias bibliográficas, normas APA, normas de Vancouver, normas de Chicago y los pies de página tradicionales. Solo que aclaro, en 35 minutos no puedo abordar todas esas situaciones a profundidad. Como le he dicho otras veces, para hablar solo de normas APA es un semestre propiamente. Y yo en 35 minutos no puedo abordar toda esa situación. Entonces, voy a describir cada uno de esos pasos o esas fases en términos generales. Y el 29 de mayo vamos a hacer la presentación de cómo se presenta un trabajo final y el famoso EPS. Eso es lo que tenemos programado para las dos próximas reuniones. Bueno, Elida, con una consulta. La última actividad de la próxima semana es únicamente lo que... Sí, Elida, obviamente. No pude asistir, muchas gracias. Entonces, aún todavía, por favor, no se van a confiar. No tomemos en cuenta la de clase de hoy. Quedan 2 clases. No me van a faltar esas 2 clases, porque han venido muy bien todos, pero cabal algunos, como ya tienen el 100, ya tienen la nota obtenida, pues dicen, ya no voy a llegar a la clase del 22 y el 29. Pueden perder todavía el curso si no vienen. Por lo menos asistan a la 22, pues por lo menos ya tienen, aunque sea una inasistencia. Pues, suena feo lo que estoy diciendo, pero por lo menos asistan todavía a la otra clase. Ya si ustedes no quieren venir el 29, esa es otra historia, pues, por decirlo de alguna manera. Entonces, por el momento todos van sin ningún inconveniente. Como digo, suban su trabajo, suban su proyecto y ahí se les va a hacer su retroalimentación. Bueno, pues sí, hay clases todavía el 22 de mayo y el 29 de mayo que finaliza el curso. En la otra sección también planteaban, pero aquí no puedo dar una respuesta todavía. Primero depende de Dios, segundo depende de la universidad, que en el otro semestre, allá por los meses de julio o agosto, se pueda dar tesis 2, por decirlo de alguna manera. Ya es es un curso de propedéutica para la presentación de su tesis propiamente. Pero eso va a depender, si me autorizan, poder continuar con este curso. Por el momento no puedo afirmar si hay continuidad a este curso. Si nos permiten, lo único que como prerequisito sería haber llevado tesis 1. Eso sí, lo único. Porque no puedo volver a repetir lo que es un anteproyecto.
porque eso ya lo vimos en tesis 1, no sé si me entienden. Bueno, si no hay otra duda, si no hay otra interrogante, doy por finalizada la sesión. Ha sido para mí un gusto haber estado aquí con ustedes y nos estaríamos viendo el próximo sábado a la misma hora por el mismo medio. Por favor. Pues, bendiciones para cada uno de ustedes. Tengan cuidado con toda la situación que se está dando. Y bendiciones para cada uno de ustedes. Douglas, sí vamos a ver la presentación. Vamos a ver la presentación, ¿verdad, maestro? Mire, Douglas, sí, no le aseguro que veamos en la presentación del video que había prometido. Todavía no tengo autorización para ver ese video de la Facultad de Humanidades, pero voy a hacer lo posible por hacer eso. Bueno, saludos a todos y nos estamos viendo entonces el próximo sábado. Feliz día, gracias. Feliz día, gracias.